Deslizó una servilleta al jefe de la mafia. Decía, mesa de al lado, me secuestró, no reaccione. El mensaje temblaba en su letra, mientras sus dedos soltaban el papel doblado, rezando para que el hombre impasible de la mesa 7 entendiera su súplica desesperada. Alana Kent mantuvo su sonrisa ensayada mientras su captor, Preston Webb, regresaba de su llamada telefónica. Su encantadora fachada ocultaba al monstruo que la había secuestrado hacía 3 días del estacionamiento de su edificio de apartamentos. El elegante interior del restaurante Villa Bilvento, en Charlottesville, no le ofrecía consuelo a pesar de su cálida iluminación y su decoración de buen gusto. Gregory Mercer, el temido empresario con rumores de conexiones con el crimen organizado, miró la servilleta sin cambiar su expresión. Sus ojos oscuros se encontraron brevemente con los de Alana antes de volver a Suburban. Su reputación le precedía. La gente evitaba su mesa, susurraba sobre su imperio y nunca se atrevía a desafiarlo. Preston extendió la mano por la mesa para agarrarla de Alana, su pulgar presionando dolorosamente contra su muñeca como una advertencia silenciosa para que se comportara. El caro vino en su copa permanecía intacto mientras calculaba sus posibilidades de supervivencia, preguntándose si su mensaje sería ignorado como tantas súplicas de ayuda anteriores. El camarero se acercó con el plato principal, dando a Alana un respiro momentáneo del agarre de Preston mientras hacía espacio para los platos. Alana notó que Mercer doblaba la servilleta 2 veces antes de deslizarla en el bolsillo de su traje. Sus movimientos fueron tan sutiles que resultaron casi imperceptibles. El tiempo se ralentizó a un paso agonizante a través de cada plato. Cada bocado de comida le sabía a ceniza mientras Preston hablaba de sus negocios fabricados. Mercer se había marchado 20 minutos después de recibir su mensaje sin una sola mirada en su dirección ni ninguna señal de que fuera a intervenir. Al final de la velada, Preston tiró de Alana para que se levantara con una fuerza excesiva disfrazada de ayuda caballeresca. El personal sonrió cortésmente, ciego a su aprieto mientras deseaban buenas noches a la encantadora pareja, mientras Preston la guiaba hacia la salida con una mano firme en su espalda. El estacionamiento no ofrecía salvación, ni sirenas, ni rescatadores, ni rastro de Mercer, ni de nadie que pudiera haber entendido su silencioso grito de ayuda. Preston abrió su coche y empujó a Alana dentro. Su agradable comportamiento desapareció en el momento en que las puertas se cerraron. ¿Con quién hablaste?, exigió, agarrándole la mandíbula con suficiente presión para dejar marcas. Te vi mirando demasiado por ahí. ¿Qué hiciste? Sus ojos, una vez atractivos cuando se conocieron en línea, ahora ardían con una rabia paranoica. Alana negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras insistía en que no había hablado con nadie. La bofetada llegó sin previo aviso. Su anillo de sello le cortó el labio mientras exigía honestidad absoluta al encender el motor con una calma aterradora. El motel que eligió estaba a 30 millas de la ciudad, un lugar ruinoso con pintura descascarillada y luces de neón parpadeantes. Preston se registró usando otro nombre falso. Su colección de identificaciones falsas era un testimonio de su preparación para este crimen. Cada paso hacia la habitación se sentía como caminar hacia su propia tumba. Sus esperanzas se desvanecían con la distancia del restaurante. Pensó en la servilleta doblada 2 veces en el bolsillo de Mercer. Un mensaje recibido pero aparentemente ignorado mientras Preston la empujaba a la habitación 18. Las cámaras de vigilancia habían sido lo primero que Alana notó al entrar al restaurante, preguntándose si alguien revisaría las grabaciones y la reconocería de los informes de personas desaparecidas que Preston le había asegurado que nadie había presentado. La comprensión de que nadie la estaba buscando se asentó como hielo en su estómago. No debiste haber estado tan callada en la cena, murmuró Preston, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. La gente nota cuando una mujer no habla. Piensan que algo anda mal. Su repentina preocupación por las apariencias contradecía el hematoma que se formaba en su pómulo. La mañana llegó sin rescate, solo el anuncio de Preston de que se mudarían de nuevo para evitar quedarse demasiado tiempo en un solo lugar. Alana asintió mecánicamente,
su espíritu desmoronándose al darse cuenta de que la servilleta había sido su única oportunidad de libertad, una oportunidad ahora perdida. El segundo motel era peor que el primero, escondido de la carretera principal y frecuentado por personas que valoraban el anonimato por encima de la limpieza o la seguridad. Preston parecía saber exactamente qué establecimientos no requerirían una identificación adecuada ni harían preguntas incómodas sobre la apariencia cada vez más desaliñada de Alana. Habían pasado 3 días desde el restaurante y Alana había empezado a perder la noción del tiempo. Su mundo se reducía a observar los estados de ánimo de Preston y anticipar sus necesidades para evitar desencadenar su temperamento volátil. El patrón se le estaba haciendo evidente: moverse por la noche, dormir durante el día, nunca quedarse en ningún lugar más de 24 horas. Las llamadas telefónicas de Preston se hicieron más frecuentes y secretas. Conversaciones susurradas en el baño mientras Alana fingía dormir, captando fragmentos sobre mercancía y compradores que la helaban hasta los huesos. Cualquiera que hubiera sido su plan original para ella, parecía estar evolucionando hacia algo aún más siniestro. El baño de la tercera habitación de motel tenía una baldosa suelta detrás del inodoro que Alana logró soltar mientras se duchaba, creando una pequeña cavidad donde podía esconder el bolígrafo que había logrado robar de la chaqueta de Preston. No era mucho, pero era el primer objeto que poseía que él no controlaba. «Vamos al norte mañana», anunció Preston después de terminar otra llamada telefónica en voz baja, estudiando su reacción con intensidad depredadora. «Tengo amigos allí que han estado esperando conocerte, gente que apreciará tus cualidades únicas más de lo que yo puedo solo». Alana asintió sumisamente mientras su mente corría, reconociendo que ir al norte probablemente significaba cruzar las fronteras estatales, un límite que haría el rescate aún más improbable y la persecución de Preston más complicada si alguna vez escapaba. El peso de su situación aplastó la poca esperanza que le quedaba. Cuando Preston cayó en un sueño profundo, después de beber media botella de whisky, Alana se arrastró hasta el baño y frenéticamente arañó información parcial en la pared detrás del toallero. El nombre del motel y el número de carretera. No una dirección completa, pero quizás suficiente para alguien que la buscara específicamente. La creciente negligencia de Preston reveló patrones de secuestros anteriores. Un recibo de hotel con el nombre de otra mujer cayó de su cartera, y el historial de navegación de su portátil mostraba búsquedas de redes de tráfico antes de cerrarlo bruscamente al notar la mirada de ella. La comprensión de que no era su primera víctima intensificó su determinación de sobrevivir. Sus historias cambiaban a diario. A veces afirmaba protegerla de amenazas imaginarias. Otras veces hablaba de su futuro juntos con certeza delirante. Y ocasionalmente abandonaba por completo la pretensión, informándole fríamente de su valor monetario para la gente que pronto conocería. Cada ubicación se sentía más remota que la anterior, con menos testigos y mayor aislamiento de ayuda potencial. Alana memorizó pequeños detalles de cada lugar, patrones de papel tapiz inusuales, accesorios de baño distintivos, el sonido del tráfico específico de la autopista, esperando contra toda esperanza que algún día pudiera necesitar identificar estos lugares a las autoridades. «Deberías estar agradecida», siseó Preston, después de pillarla mirando demasiado tiempo un coche de policía que pasaba por la ventana del motel. «Otros hombres te habrían lastimado ya. He sido paciente, ¿no es así?» Su retorcida percepción de la amabilidad le revolvió el estómago mientras se obligaba a asentir con la cabeza en señal de acuerdo. La quinta noche trajo una lluvia torrencial que ahogó todos los demás sonidos, aislándolos aún más en una cabaña al borde de la carretera sin ocupantes vecinos. Preston parecía complacido por la ayuda del clima en sus esfuerzos por mantenerla oculta del mundo. Cuando salió a fumar, Alana buscó frenéticamente en su bolsa de lona, encontrando múltiples teléfonos, efectivo en varias monedas y una pequeña libreta con fechas e iniciales que confirmaron sus peores temores. Ella era simplemente la última de una serie de mujeres que habían desaparecido en la trampa cuidadosamente construida por Preston.
La lluvia continuó hasta la mañana y Preston anunció que se quedarían un día más en lugar de viajar bajo el aguacero, la primera interrupción en su rígido horario de reubicación. Alana fingió alivio mientras, interiormente, entraba en pánico ante la idea de permanecer en tan completo aislamiento durante horas adicionales. Algo cambió en el comportamiento de Preston al sexto día. Revisaba sus espejos con más frecuencia mientras conducía, tomaba giros inesperados y se aseguraba repetidamente en voz alta de que no los seguían. Alana notó su nueva paranoia, pero no se atrevió a preguntar la causa, temerosa de redirigir su ansiedad hacia ella. Sin que Alana lo supiera, Gregory Mercer había comenzado su investigación en el momento en que salió de Villa Bilvento, instruyendo a su chofer que rodeara la manzana mientras contactaba a su equipo de seguridad. La servilleta doblada 2 veces, su código para situaciones urgentes que amenazaban la vida, permaneció en su bolsillo interior mientras movilizaba recursos sin llamar la atención. La primera llamada de Mercer fue a Hector Walsh, su jefe de seguridad y exoficial de inteligencia militar, con instrucciones sencillas. Cámaras del restaurante esta noche, todos los ángulos, especialmente el estacionamiento. No se necesitaron explicaciones. Sus 15 años de asociación habían establecido un lenguaje tácito de confianza y eficiencia. En una hora, Mercer tenía grabaciones de Preston ayudando a Alana Enan a subir a un sedán negro. La matrícula fue capturada claramente gracias al sistema de seguridad de alta gama de Villa Bilvento que el propio Mercer había financiado durante la renovación del restaurante. El propietario le debía favores que no requerían preguntas cuando el equipo de Mercer solicitó acceso. Richard Fowler, informó Hector después de pasar la matrícula y la imagen del conductor por varias bases de datos. Excepto que Richard Fowler murió hace 3 años en Minnesota, este hombre está usando identidades robadas. El descubrimiento confirmó la sospecha de Mercer de que no se trataba de un crimen impulsivo, sino de una operación calculada. Mercer estableció un centro de mando en el sótano seguro de su edificio de oficinas en el centro. Las paredes pronto se cubrieron con mapas que rastreaban posibles rutas desde el restaurante y perfiles de los alias conocidos de Preston. El patrón surgió rápidamente. Pequeños moteles pagados en efectivo, ubicaciones rurales, movimiento constante. Las transacciones con tarjeta de crédito del verdadero Richard Fowler habían cesado hace 3 años, pero el reconocimiento facial de las cámaras de tráfico coincidió con su sospechoso en 12 identidades diferentes en 5 estados en los últimos 18 meses. Cada identidad desaparecía después de aproximadamente un mes de uso, lo que sugería un sistema rotatorio de documentación falsa. Lo ha hecho antes, concluyó Mercer, estudiando la cronología de las desapariciones en las regiones donde su sospechoso había estado activo. Al menos 7 mujeres reportadas como desaparecidas, todas con descripciones físicas similares a las de nuestra víctima. La comprensión endureció su determinación. Esto no era solo una misión de rescate, sino el desmantelamiento de la operación de un depredador. Mercer desplegó equipos para monitorear gasolineras y moteles económicos en un radio de 100 millas, centrándose en establecimientos con seguridad mínima y personal que no recordaría rostros. Las primeras 48 horas no arrojaron nada, lo que sugería que Preston había anticipado una posible persecución y había elegido su ruta con cuidado. Al tercer día, Héctor descubrió que el personal de limpieza del restaurante había encontrado algo inusual. Arañazos detrás de un dispensador de toallas en el baño que no habían estado allí antes del servicio esa noche. Mercer ordenó inmediatamente desmantelar todo el baño, revelando el mensaje desesperado de Alana con la dirección parcial. Ruta 29, Blue Ridge Motor Lodge, leyó Mercer de la escritura recuperada, enviando inmediatamente equipos a la ubicación mientras él mismo conducía hacia allí. Su equipo de seguridad habitual se amplió para incluir hombres con habilidades de extracción específicas. El gerente del motel confirmó que una pareja que coincidía con su descripción se había alojado, pero se había marchado la mañana anterior. Una camarera en Blue Ridge recordó el distintivo reloj de Alana,
Un detalle que Mercer había notado en el restaurante, y mencionó que la mujer había parecido inusualmente interesada en saber exactamente dónde estaban ubicados. Esta confirmación de que Alana estaba dejando activamente un rastro renovó la determinación de Mercer de seguir su rastro. El avance llegó el día 5 cuando un empleado de una gasolinera 70 millas al norte informó de un hombre que coincidía con la descripción de Preston, comprando provisiones con efectivo, pareciendo nervioso y revisando sus alrededores repetidamente. Las imágenes de seguridad mostraban a Alana esperando en el coche, su postura derrotada, pero sus ojos alerta, escaneando sus alrededores con determinación. El equipo de Mercer trianguló ubicaciones potenciales basándose en la cantidad de gasolina comprada y el tipo de vehículo, reduciendo su búsqueda a un radio de 15 millas de cabañas rurales y moteles aislados. La fuerte lluvia había obligado a muchos viajeros a detenerse, ayudando inadvertidamente a Mercer al mantener a Preston estacionario el tiempo suficiente para ser localizado. Cabañas Pine Haven, Unidad 6, confirmó Héctor después de medianoche del sexto día, su voz delatando una rara emoción. Unidades separadas, ocupación mínima debido a la tormenta, vehículo que coincide con nuestro objetivo estacionado afuera. Las coordenadas fueron inmediatamente transmitidas a todos los miembros del equipo, mientras Mercer mismo conducía bajo el aguacero hacia la confrontación final con el hombre que, sin saberlo, había desafiado su autoridad al traer peligro a su territorio. El bolígrafo robado se convirtió en la posesión más preciada de Alana, escondido dentro del dobladillo de su manga cuando se movían y recuperado solo cuando Preston la dejaba sola. En los momentos de tranquilidad entre sus ausencias, documentaba su viaje mediante marcas sutiles que no llamarían la atención de inmediato. En la sexta ubicación, una cabaña de caza con cabezas de ciervo montadas que parecían observar cada uno de sus movimientos, Alana descubrió una tabla suelta debajo de la cama. Arrancó una tira de su blusa, escribió «Ayuda Preston Webb, secuestrada», con el bolígrafo, y la selló dentro de la cavidad del suelo, esperando que un futuro huésped pudiera descubrir su mensaje. La creciente agitación de Preston se manifestaba en la constante revisión del teléfono y en patrones de conducción inusuales, dando la vuelta en las carreteras, tomando caminos forestales sin marcar y estacionando en ángulos extraños para monitorear los vehículos que se acercaban. Su planificación, previamente meticulosa, mostraba grietas que le dieron a Alana la primera sensación genuina de que algo había perturbado su operación. «Hemos sido comprometidos», murmuró mientras paseaba por la cabaña, su palma golpeando repetidamente la pared con fuerza creciente. Alguien está haciendo preguntas sobre Richard, alguien que no debería saber ese nombre. La revelación de que su alias había sido identificado lo sumió en una espiral de paranoia. Durante una de las ausencias más largas de Preston, supuestamente para explorar su próxima ubicación, Alana descubrió su teléfono de respaldo escondido entre el colchón y el somier. Aunque bloqueado, la vista previa de la notificación mostraba un mensaje que advertía sobre la gente de M haciendo preguntas en el centro, confirmando su sospecha de que alguien los estaba buscando. Preston regresó con provisiones que indicaban una estancia más larga, suficiente comida para días, cerraduras adicionales para las puertas de la cabaña y un cuchillo de caza que colocó ostensiblemente en la mesita de noche como herramienta y amenaza. La soledad, su ubicación ahora se sentía como un arma de doble filo. Nadie que la ayudara, pero también menos opciones para que Preston se reubicara rápidamente. Alana comenzó a fingir estar enferma para ganar más tiempo a solas, explotando las tendencias germofóbicas de Preston para maximizar su privacidad en el baño. Durante estos preciosos momentos, grabó los detalles de su ubicación en cada superficie oculta, debajo de los bordes del lavabo, detrás de los marcos de los espejos, entre las juntas de los gabinetes. El golpeteo rítmico del deambular de Preston se convirtió en un patrón que Alana reconoció. 3 pasos, pausa, 4 pasos, pausa más larga,
revelando sin querer su creciente ansiedad a medida que pasaban las horas. Cada tic nervioso y suspiro agitado confirmaban que cualquier sistema que lo hubiera protegido antes ahora estaba fallando. En la séptima noche, los faros iluminaron brevemente las ventanas de la cabaña antes de desaparecer rápidamente por el camino forestal adyacente. Preston se congeló a mitad de frase, su mano instintivamente buscando el cuchillo mientras ordenaba a Alana al suelo y apagaba todas las luces. Su respiración superficial e irregular, con el pánico apenas contenido. «Nos vamos al amanecer», susurró después de 20 tensos minutos de silencio, metiendo sus pertenencias en su bolso con una desorganización inusual. «Alguien sabe que estamos aquí. Necesitamos una nueva ubicación de inmediato». Su enfoque anteriormente metódico se había convertido en miedo reactivo. Alana asintió obedientemente mientras aflojaba subrepticiamente el marco de la ventana del baño, creando una pequeña debilidad estructural que no sería inmediatamente visible. Cada pequeño acto de resistencia se sentía como recuperar fragmentos de su voluntad a pesar de las circunstancias aparentemente desesperadas. Durante la noche, el sueño inquieto de Preston fue interrumpido por pesadillas que lo hacían gritar nombres. Ashley, Bethany, Joanne, mujeres desconocidas para Alana, pero cuyo terror ahora compartía. Las confesiones inadvertidas confirmaron sus sospechas sobre víctimas anteriores y fortalecieron su determinación de poner fin a su ciclo depredador. La mañana trajo una niebla inesperada que retrasó su partida, obligando a Preston a consultar repetidamente los informes meteorológicos en su teléfono. Alana notó que su batería se agotaba rápidamente por el uso constante, una pequeña vulnerabilidad que archivó como información potencialmente útil. Mientras Preston cargaba el coche, Alana anotó rápidamente su próximo destino, escuchado durante su reciente llamada, en un trozo de papel metido en el libro de visitas de la cabaña. El acto se sintió feudal y necesario al mismo tiempo. Otra migaja de pan que podría guiar a quien estuviera siguiendo su rastro. Mientras se alejaban de la cabaña, Alana memorizó cada punto de referencia: el distintivo roble partido a la entrada de la propiedad, el buzón azul descolorido en la primera intersección, la barandilla rota en el cruce de la autopista, creando un mapa mental que esperaba que algún día llevara a las autoridades de regreso a sus pruebas. El enfoque metódico de Gregory Mercer contrastaba marcadamente con la desintegración de la compostura de Preston, donde un hombre caía en la paranoia. El otro construía una precisa red de vigilancia e inteligencia. Mercer activó contactos en cada gasolinera en un radio de 50 millas de su última ubicación confirmada, creando una red de ojos vigilantes. Las cabañas de Pine Haven resultaron ser un casi error. Preston y Alana habían partido unas horas antes de la llegada del equipo de Mercer, pero la cabaña arrojó pruebas cruciales. El mensaje oculto debajo del suelo confirmó que perseguían al objetivo correcto y proporcionó su nombre completo, lo que permitió búsquedas más específicas en la base de datos. Preston Webb existe en fragmentos, informó Héctor, compilando registros en varios estados. Ex militar con baja deshonrosa, denuncias de violencia doméstica que desaparecieron misteriosamente. Empleo a corto plazo en empresas de transporte con acceso a registros de viajes. El perfil de su adversario se hizo más claro y perturbador. Las cámaras de la policía de carreteras captaron el sedán viajando hacia el norte al amanecer, aunque Preston había quitado las matrículas, demostrando su conocimiento de los métodos de seguimiento. Sin embargo, la abolladura distintiva del parachoques trasero del vehículo, no presente en las grabaciones anteriores, proporcionó un nuevo marcador de identificación para los equipos de búsqueda de Mercer. En un restaurante rural a 50 millas de Pine Haven, una camarera recordó haber servido a una pareja que coincidía con su descripción, mencionando que la mujer había dejado caer el tenedor 2 veces accidentalmente y parecía quedarse en el baño más de lo necesario. El equipo de Mercer descubrió Motel Ruta 40, garabateado dentro del dispensador de toallas de papel. Otra migaja de pan de Alana. Mientras Preston se creía perseguido por fuerzas anónimas,
Mercer reconstruía sistemáticamente su historial de presa. Los registros militares revelaron entrenamiento especializado en técnicas de evasión, pero una baja deshonrosa por inadaptación psicológica, explicando tanto su capacidad para la evasión prolongada como su deterioro en la toma de decisiones bajo presión. La ventaja táctica se inclinó aún más cuando el teléfono de Preston hizo sonar una torre cerca de la Ruta 40, confirmando el mensaje de Alana en el baño y reduciendo el perímetro de búsqueda. Mercer desplegó equipos en cada alojamiento a lo largo de un tramo de 30 millas, instruyéndoles que permanecieran invisibles mientras recopilaban inteligencia. Sensores de movimiento detectados en el límite de la propiedad, advirtió Héctor mientras el vehículo de Mercer se acercaba a la cabaña de caza que Preston había desalojado recientemente. Está instalando alarmas rudimentarias ahora, desesperándose. Las crecientes precauciones indicaban que Preston sentía el círculo estrecharse, pero no podía identificar a sus perseguidores. El libro de visitas reveló el último mensaje de Alana: Lakeside Motora Court, una ubicación a solo 15 millas de su posición actual y notoria por hospedar a clientes que buscaban anonimato. Mercer redirigió inmediatamente su convoy mientras instruía a los equipos avanzados que establecieran un perímetro sin alertar al personal del motel. La noche había caído cuando la vigilancia confirmó que el vehículo de Preston estaba estacionado detrás de la unidad 12. Las cortinas estaban bien cerradas con sombras ocasionales moviéndose a través de ellas. La termografía reveló dos firmas de calor en el interior, una inmóvil en la cama, la otra deambulando erráticamente junto a la ventana. Está buscando a seguidores, observó Mercer, notando el patrón regular de Preston, revisando el estacionamiento. Pero solo mira la entrada frontal, no ha asegurado el acceso trasero. Este descuido proporcionaría el punto de entrada para el equipo de extracción, que se puso en posición con un silencio practicado. El plan de extracción priorizaba la seguridad de Alana por encima de todo. Sin sirenas, sin anuncios, sin oportunidad para que Preston la usara como palanca o le causara daño en un acto final desesperado. Mercer entraría primero contra las protestas de Héctor, no dispuesto a delegar la responsabilidad que había aceptado cuando guardó su petición en la servilleta. La lluvia comenzó a caer de nuevo al acercarse la medianoche, proporcionando una cobertura sonora adicional para los movimientos del equipo. Mercer agradeció silenciosamente a cualquier fuerza cósmica que hubiera orquestado esta asistencia meteorológica mientras se posicionaba en la puerta trasera de la unidad 12, escuchando el movimiento en el interior. El equipo de extracción sincronizó los relojes y los dispositivos de comunicación. A cada miembro se le asignaron roles específicos: seguridad del perímetro, inhabilitación del vehículo, apoyo médico e intervención primaria. Se movieron con la precisión coordinada de un entrenamiento exhaustivo, posicionándose para una acción simultánea desde múltiples vectores de aproximación. Exactamente a la 1:17 a.m., con Preston brevemente visible a través de una grieta en las cortinas mientras revisaba su teléfono, Mercer dio la señal para comenzar la operación que salvaría a Alana Kent, o confirmaría que su persecución de 7 días había terminado en fracaso. Dentro de la unidad 12 del Lakeside Motor Court, Alana yacía inmóvil en la cama, sus muñecas en carne viva por las bridas que Preston le había puesto después de atraparla, intentando hacer una señal a un camionero que pasaba esa misma tarde. Las ataduras de plástico se clavaban más con cada movimiento sutil, un recordatorio constante de su fallida huida. «¡Perra ingrata!», había gruñido Preston mientras le ataba las manos, su comportamiento previamente calculado completamente abandonado. «Después de todo lo que he hecho para que estés cómoda, ¿así me lo pagas?». La máscara de encanto se había disuelto por completo, revelando al depredador debajo que ahora deambulaba como un animal enjaulado. El labio partido de Alana había dejado de sangrar, pero su ojo derecho se había hinchado casi por completo por el revés que siguió a su intento de escape. Preston nunca la había golpeado en la cara antes, siempre cuidadoso de no dejar marcas visibles. Pero su control deteriorado había destrozado esa restricción
junto con su último teléfono móvil, los pedazos esparcidos por el suelo del baño. Las lágrimas habían cesado horas antes, dando paso a una extraña calma que se sentía casi como aceptación, pero que en realidad era algo mucho más peligroso. La tranquila determinación de alguien que no tiene nada que perder. Preston malinterpretó su silencio como sumisión, sin darse cuenta de que Alana estaba catalogando mentalmente cada objeto en la habitación como un arma potencial. Cada vez que los faros barrían el estacionamiento, Preston corría hacia la ventana, su agitación creciendo con cada vehículo que pasaba. «Nos están rodeando», murmuró. Aunque Alana no pudo determinar si ellos existían fuera de su imaginación, cada vez más paranoica, o representaban perseguidores reales, las delgadas paredes de la habitación del motel transmitían sonidos de las unidades adyacentes. Un televisor demasiado alto, una pareja discutiendo, máquinas de hielo zumbando, creando una banda sonora incongruente para lo que Alana creía que podrían ser sus últimas horas. Encontró una amarga ironía en morir rodeada de personas a pocos metros que no tenían idea de su situación. El ritmo de Preston aumentó en velocidad e irregularidad al acercarse la medianoche. Su recorrido por la habitación se volvió menos predecible mientras revisaba las ventanas, probaba los seguros de las puertas y contaba repetidamente su menguante efectivo. El criminal organizado que la había secuestrado metódicamente ahora se parecía a un animal acorralado que sentía la llegada de los cazadores. «Nunca debimos haber ido a ese restaurante», silbó, apartando la cortina por 100ª vez para escanear el estacionamiento. «Algo cambió esa noche. Alguien te notó». La ironía de que su mensaje desesperado aparentemente había tenido éxito le ofrecía poco consuelo mientras la imprevisibilidad de Preston alcanzaba niveles peligrosos. La lluvia se intensificó alrededor de la 1 a.m., ahogando los sonidos ambientales y deshilachando aún más los nervios de Preston a medida que disminuía la visibilidad. Caminaba con creciente agitación, ocasionalmente apoyando la oreja contra las paredes como si esperara escuchar pasos que se acercaban a través del aguacero. Alana se concentró en controlar su respiración, conservar energía y mantenerse alerta a pesar del agotamiento y el dolor. La extraña claridad que proviene de aceptar la propia mortalidad agudizó sus sentidos. Escuchó el sutil clic de la manija de la puerta trasera girar antes de que Preston lo notara, el sonido casi imperceptible bajo la lluvia. Preston se quedó inmóvil a mitad del paso cuando la puerta se abrió sin previo aviso, revelando una figura alta silueteada contra la noche. No se pronunciaron palabras cuando Gregory Mercer entró en la habitación, el agua goteando de su abrigo, su expresión impasible mientras evaluaba la situación con ojos calculadores. «¿Quién demonios?» La pregunta de Preston murió al reconocer al hombre del restaurante, dándose cuenta de que el poderoso extraño no había ignorado la súplica de Alana, sino que había orquestado una elaborada persecución. Su mano se movió hacia la mesita de noche donde yacía su cuchillo. El sutil movimiento de cabeza de Mercer detuvo el movimiento de Preston cuando 4 hombres adicionales entraron silenciosamente por ambas puertas, su presencia comunicando lo que las palabras no podían. Este enfrentamiento solo tenía un resultado posible, y la resistencia solo determinaría cuán doloroso sería ese resultado. 7 días, dijo finalmente Mercer, su voz inesperadamente suave a pesar de la amenaza implícita de su presencia. 7 días para encontrarte porque pensaste que podías llevarte a alguien de mi ciudad. La simple declaración llevaba el peso de una ley inmutable, un límite cruzado que no podía ser descruzado. Cuando Mercer se acercó a la cama donde Alana yacía atada, Preston se abalanzó sobre el cuchillo en un último acto desesperado, solo para verse restringido por 2 hombres que se materializaron a sus lados con una eficiencia practicada, sometiéndolo con una precisión tan silenciosa que parecía coreografiada. Mercer cortó las ataduras de Alana con una pequeña navaja de bolsillo, sus movimientos deliberados y cuidadosos para evitar causarle dolor adicional en sus muñecas lastimadas. No hubo palabras entre ellos mientras él la ayudaba suavemente a sentarse, manteniendo una distancia respetuosa
que reconocía su necesidad de espacio después de días de proximidad forzada con su captor. La lluvia continuó su ritmo constante afuera, mientras Mercer se quitaba su abrigo de carbón y lo colocaba sobre los hombros de Alana. La prenda aún caliente por el calor de su cuerpo pero no intrusiva, una ofrenda de dignidad en lugar de ayuda forzada. Detrás de ellos, las protestas amortiguadas de Preston fueron silenciadas por uno de los hombres de Mercer con eficiencia clínica. El equipo médico está listo, informó una mujer que entró cargando un botiquín de primeros auxilios de calidad profesional. Su acercamiento a Alana fue medido y telegrafiado para evitar sobresaltarla. El perímetro está asegurado y el transporte está en posición en la salida trasera. El equipo operó con la precisión de una práctica exhaustiva, aunque Elena sintió que este rescate en particular tenía un significado especial. Alana se estremeció cuando el médico intentó examinar sus heridas. La reacción instintiva hizo que Mercer levantara ligeramente la mano, deteniendo inmediatamente todo movimiento en la habitación. Solo con su permiso, declaró simplemente, estableciendo su autoridad sobre su propio cuerpo por primera vez en 7 días. El equipo esperó en silencio el asentimiento de Alana antes de continuar con su evaluación, documentando sus lesiones con fotografías y notas que servirían más tarde como evidencia. Preston observó con horror creciente al darse cuenta de que no eran vigilantes, sino profesionales construyendo un caso que desmantelaría sistemáticamente su libertad. Encontramos a las demás, informó Mercer a Preston, su tono conversacional pero escalofriante en su certeza. Ashley Henderson de Roanoke, Bethany Collins de Durham, Joanne Westfield de Richmond, están esperando para testificar. Los nombres de las pesadillas de Preston eran mujeres reales que habían sobrevivido y recordaban. A Preston se le fue el color de la cara al darse cuenta de que sus víctimas anteriores habían sido localizadas y estaban cooperando con las autoridades. Su patrón depredador cuidadosamente construido no solo se interrumpió, sino que quedó completamente expuesto. La comprensión de que su futuro implicaba rendición de cuentas en lugar de escape se registró en sus ojos como miedo genuino por primera vez. ¿Necesitas algo de esta habitación?, le preguntó Mercer a Alana. Su pregunta reconociendo que, a pesar de su cautiverio, podría haber creado conexiones con objetos o mensajes ocultos que quería recuperar. La consideración la sorprendió, un reconocimiento de su agencia, incluso en los detalles más pequeños. Alana señaló la baldosa del baño donde había escondido el bolígrafo, su pequeño acto de resistencia que ahora servía como evidencia de su determinación de sobrevivir. Mercer asintió a uno de su equipo, quien extrajo y empaquetó cuidadosamente el objeto, tratándolo con la reverencia de una pieza crucial de evidencia en lugar de un objeto desechable. A la policía se le ha proporcionado todo excepto tu testimonio directo, explicó Mercer mientras el médico terminaba de vendar las muñecas de Alana. Mi equipo ha rastreado su patrón en 5 estados, ha identificado víctimas anteriores y ha documentado transacciones financieras conectadas a redes de tráfico. Tu declaración será la pieza final. Mientras se preparaban para salir de la habitación del motel, Alana dudó en el umbral. 7 días de cautiverio hacían que el simple acto de cruzar una puerta sin permiso se sintiera extraño. Mercer esperó pacientemente, sin instarla ni restringir su movimiento, permitiéndole recuperar la libertad básica de elegir cuándo salir. El aire nocturno traía el limpio aroma del asfalto lavado por la lluvia, mientras Alana daba sus primeros pasos sin acompañante hacia el vehículo que esperaba. Cada pisada reforzaba su transición de víctima a superviviente. Detrás de ellos, un equipo separado recogía a Preston con movimientos eficientes que sugerían que su viaje sería considerablemente menos cómodo. ¿Cómo me encontraron?, preguntó Alana mientras se acomodaba en el asiento trasero de un sedán de lujo con ventanas tintadas, su voz ronca por el desuso y la deshidratación. La pregunta contenía multitudes. ¿Por qué se molestaron? ¿Cómo lo supieron? ¿Qué les hizo preocuparse lo suficiente como para buscar a una extraña? Mercer consideró su pregunta mientras el vehículo se alejaba del motel junto al lago. Su respuesta no provino del cálculo, sino de la honestidad.
No ignoré tu mensaje, solo necesitaba tiempo para encontrarte correctamente, explicó, respetándola lo suficiente como para ofrecerle la verdad sin adornos, en lugar de cómodas obviedades. El convoy viajó en silencio durante varias millas. El rítmico vaivén de los limpiaparabrisas proporcionaba la única banda sonora a la contemplación de Alana sobre la libertad, un concepto que había parecido cada vez más abstracto durante su cautiverio, pero que ahora se materializaba con cada milla de distancia de Preston Webb. El amanecer llegó cuando alcanzaron las afueras de Charlottesville. El convoy rodeó el centro de la ciudad para acercarse a una propiedad cerrada anidada entre árboles antiguos. El personal de seguridad asintió respetuosamente al paso del vehículo de Mercer. El aislamiento de la propiedad ofreciendo tanto protección como privacidad durante la recuperación de Alana. Esta es una de mis casas de huéspedes, explicó Mercer mientras se acercaban a una cabaña de piedra separada de la residencia principal. Personal médico, seguridad y asesoramiento legal están disponibles, pero nadie entrará sin tu permiso explícito. Los límites se establecieron de inmediato. Este espacio era suyo para controlar. El interior de la cabaña sorprendió a Alana por su calidez y falta de ostentación. Muebles cómodos dispuestos para la función más que para la exhibición, una cocina completamente equipada y ventanas con vistas a un pequeño jardín privado. El espacio había sido preparado con consideración para alguien que requería tanto seguridad como sanación. Se ha notificado a tu familia que estás a salvo, pero no se han proporcionado detalles sobre tu ubicación o experiencia. Mercer le informó, mientras una miembro del personal entregaba discretamente una maleta que contenía ropa nueva de la talla de Alana. Esas comunicaciones seguirán siendo enteramente tu decisión cuando estés lista. Alana se acercó al baño con aprensión. 7 días de miedo condicionado, haciendo que los espacios privados se sintieran peligrosos en lugar de seguros. El simple acto de cerrar una puerta sin que nadie la observara creó una oleada de emoción que no había anticipado. Dolor y alivio chocando de maneras inesperadas. La cabaña había sido provista de elementos esenciales que demostraban una comprensión de la recuperación del trauma. Productos de baño con aroma a lavanda conocidos por sus efectos calmantes, ropa holgada sin elementos restrictivos y múltiples luces nocturnas colocadas estratégicamente para eliminar rincones oscuros. Estas preparaciones consideradas sugerían que Mercer había ayudado a otros en circunstancias similares. Un pequeño diario encuadernado en cuero reposaba en la mesita de noche con una nota manuscrita para cuando las palabras necesiten un lugar seguro. Las páginas en blanco ofrecían un santuario privado para pensamientos que Alana no estaba lista para compartir. Recuerdos, pesadillas y fragmentos de su experiencia que existían más allá de la expresión verbal, pero que requerían reconocimiento para la sanación. En el exterior, un perímetro de seguridad discreto mantenía una distancia protectora, lo suficientemente visible como para tranquilizar, pero posicionado para evitar desencadenar ansiedad por vigilancia. Los guardias rotaban sus posiciones en patrones diseñados para evitar la previsibilidad mientras aseguraban una cobertura completa. Su presencia era un escudo en lugar de un confinamiento. La comida había sido preparada con consideración por la nutrición deficiente y los posibles problemas de apetito. Opciones simples y densas en nutrientes en pequeñas porciones que no abrumarían un sistema acostumbrado a la restricción. Un nutricionista explicaría más tarde que esto era parte de un protocolo de recuperación integral que abordaba tanto las necesidades psicológicas como fisiológicas. El espejo reveló a una extraña, ojos hundidos, piel magullada y un cansancio que no había existido antes de que Preston Webb entrara en su vida. Alana estudió su reflejo con desapego clínico, catalogando los cambios visibles mientras reconocía que los invisibles tardarían más en identificarse y abordarse. Cuando salió del baño vistiendo ropa limpia, Mercer se mantuvo respetuosamente cerca de la salida, manteniendo la distancia que había caracterizado sus interacciones. Mi número está programado en el teléfono de la casa, explicó, colocando una pequeña tarjeta de visita en la mesa de la entrada antes de girarse para irse. ¿Por qué me ayudó?
Alana formuló la pregunta que había rondado sus pensamientos desde el rescate, finalmente encontrando voz. Usted no me conoce. No había ninguna razón para que se preocupara por esa servilleta. La aleatoriedad de su salvación parecía casi tan arbitraria como su secuestro, aunque con una intención opuesta. Mercer hizo una pausa, considerando su pregunta con la seriedad que merecía, en lugar de desestimarla con lugares comunes. El restaurante está en mi territorio, respondió finalmente. La simple afirmación revelaba un complejo código de responsabilidad y protección que definía su comprensión del poder. Preston nunca volverá a acercarse a ti, le aseguró Mercer. La afirmación llevaba el peso de la certeza absoluta. La, evide- la evidencia que hemos reunido asegura su encarcelamiento, y mi reputación asegura que sus asociados no continuarán su trabajo. La protección se extendía más allá de la amenaza inmediata a la red más amplia que había permitido los crímenes de Preston. El sueño llegó inesperadamente mientras Alana yacía en la cama de la cabaña, su cuerpo rindiéndose al agotamiento, ahora que la vigilancia ya no era necesaria para la supervivencia. El descanso sin sueños duró 14 horas, su sistema reiniciándose después de días de hipervigilancia y miedo. La curación comenzaba en la tranquila seguridad de la inconsciencia. Alana se despertó y encontró un sobre sellado en la mesita de noche junto a una bandeja de comida sencilla. El papel, grueso y costoso, bajo sus dedos mientras rompía el sello de cera. La nota manuscrita en el interior contenía solo 4 líneas. Ya no necesitas huir. Tu fuerza creó las migas de pan que nos llevaron hasta ti. El resto de tu historia te pertenece solo a ti, GM. El permiso implícito para reclamar su narrativa sin obligación hacia su rescatador provocó lágrimas inesperadas. El reconocimiento de su agencia, incluso durante el cautiverio, validando sus pequeños actos de resistencia que habían ayudado a crear su camino hacia la libertad. Preston había intentado reducirla a una propiedad, mientras que Mercer la reconocía como la arquitecta de su propia salvación. A medida que pasaban los días, Alana se reconectó gradualmente con el mundo, primero a través de llamadas telefónicas cuidadosamente filtradas a su familia, luego reuniones con detectives y fiscales que trataron su testimonio con respeto en lugar de sensacionalismo. La maquinaria legal se movió con una eficiencia inesperada, sugiriendo que la influencia de Mercer también se extendía a través de canales oficiales. Una semana después de su rescate, Alana se sentó en el jardín de la cabaña, observando mariposas navegar entre plantas en flor, sus delicados movimientos emblemáticos de su propio frágil regreso a la normalidad. La evaluación psicológica proporcionada por el equipo médico de Mercer había sido compasiva pero honesta. La recuperación sería un maratón, no un sprint. La audiencia preliminar tuvo lugar exactamente un mes después del rescate de Alana. Su testimonio fue entregado a través de televisión de circuito cerrado para evitarle el contacto directo con Preston Webb. El fiscal la había preparado a fondo, pero nada podía disminuir el poder de escuchar a Preston declararse no culpable a pesar de la montaña de pruebas en su contra. 6 víctimas anteriores han accedido a testificar, informó la fiscal a Alana después de la audiencia, su expresión reflejando un respeto genuino. Tu documentación, el bolígrafo, las notas, las migas de pan que dejaste, conectaron casos a través de líneas jurisdiccionales que de otro modo nunca se habrían vinculado. La casa de seguridad se había convertido en un santuario durante la recuperación de Alana. Los límites y la seguridad permitieron que su sistema traumatizado se recalibrara gradualmente. Se encontró a sí misma observando pequeñas victorias diarias, dormir toda la noche, caminar sola por el jardín, contestar el teléfono sin miedo, cada una representando una parte de sí misma recuperada del control de Preston. Pasaron 3 meses antes de que Alana se sintiera lista para regresar a su propio apartamento, aunque aceptó la oferta de Mercer de mejorar su sistema de seguridad y reubicarse en un edificio con medidas de seguridad reforzadas. El equilibrio entre independencia y protección seguía siendo delicado, su autonomía preciosa, pero su seguridad no negociable.
Mercer mantuvo una distancia profesional durante toda su recuperación, respetando los límites mientras se aseguraba de que tuviera acceso a recursos, asesoramiento legal, especialistas en trauma, apoyo financiero durante su ausencia laboral y personal de seguridad durante sus comparecencias judiciales. Su ayuda llegó sin condiciones ni expectativas de gratitud o deuda. Alana encontró un propósito inesperado al trabajar con grupos de apoyo para supervivientes de trata. Su experiencia en la formación de sistemas de prevención, educación y apoyo a la recuperación. Las cicatrices psicológicas permanecieron, pero redirigir su trauma hacia la ayuda a otros proporcionó un marco para procesar su propio camino de sanación. La servilleta que había iniciado su rescate permaneció conservada en un depósito de pruebas, pero su mensaje había evolucionado de una súplica desesperada a un poderoso símbolo dentro de la narrativa de recuperación de Alana. Incorporó su imaginería al logotipo de la fundación, un triángulo doblado que representaba tanto una señal de socorro como una fuerza oculta. El análisis forense de los dispositivos electrónicos de Preston reveló comunicaciones con una red que abarcaba 3 países. Su operación era meramente un nodo único en una infraestructura de trata más grande. Asociaciones internacionales de aplicación de la ley, discretamente facilitadas por las conexiones de Mercer, desmantelaron estructuras organizativas clave utilizando las pistas de evidencia que el caso de Alana había expuesto. Alana desarrolló un sistema de comunicación sutil para espacios públicos, una señal manual discreta y una frase clave enseñadas a trabajadores de servicios, proveedores de transporte y personal médico a través de programas de capacitación financiados por su fundación. El protocolo ya había identificado 17 posibles situaciones de trata en sus primeros 6 meses de implementación. La fortaleza psicológica que Preston había construido a través del aislamiento se desmoronó aún más con cada conexión de superviviente que Alana estableció. Mujeres con experiencias compartidas formaron una red de apoyo que transformó el trauma individual en fuerza colectiva. Sus sesiones de terapia grupal evolucionaron de procesar la victimización a reclamar la agencia personal y las aspiraciones futuras. El juicio de Preston Webb acaparó titulares nacionales. La presentación metódica de pruebas de múltiples jurisdicciones reveló un patrón de depredación que abarcaba años. Alana observó desde la parte trasera de la sala del tribunal cómo 7 mujeres, incluyéndola a ella, testificaban sobre su violencia creciente y su sofisticada red de trata. El veredicto, culpable de 37 cargos con una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, proporcionó un cierre sin curación, justicia sin restauración. Alana reconoció la complejidad de sus emociones mientras el juez pronunciaba la sentencia. El alivio se mezclaba con el dolor por la persona que había sido antes de que Preston entrara en su vida. 6 meses después del rescate, Alana regresó a Villa Belvento por primera vez. Su terapeuta apoyaba la exposición controlada como parte de su proceso de recuperación. Gregory Mercer se sentó en su mesa habitual, reconociéndola con el sutil asentimiento que había iniciado su inesperada conexión aquella noche de febrero. Su conversación durante la cena siguió siendo sorprendentemente ordinaria. Acontecimientos actuales, libros que habían leído, el renombrado tiramisú del restaurante, la deliberada normalidad en sí misma, una forma de respeto. Mercer la trató ni como una víctima frágil ni como una superviviente heroica, sino simplemente como Alana Kent, una persona digna de interacción humana normal. Nunca le di las gracias adecuadamente, señaló Alana mientras terminaban su café. La afirmación quedó suspendida entre ellos con el peso de todo lo no dicho. La deuda parecía inconmensurable. Sin embargo, Mercer nunca había actuado como si ella le debiera algo. Ni gratitud, ni atención, ni siquiera esta cena. Mercer consideró sus palabras con la reflexión que ella había llegado a reconocer como su característica definitoria, midiendo las respuestas contra un código interno que priorizaba la verdad sobre la comodidad. Nunca fue necesario, respondió finalmente. Tu servilleta pidió ayuda, no salvación.
Te salvaste a ti misma al negarte a desaparecer. La comprensión de que Mercer la veía como colaboradora en lugar de como objeto rescatado cambió algo fundamental en la perspectiva de Alana sobre su calvario. Sus acciones, el bolígrafo robado, los mensajes ocultos, las migas de pan estratégicas, no habían sido actos feudales de desesperación, sino componentes esenciales de su propia liberación. Un año después de su secuestro, Alana estableció una fundación que proporcionaba servicios de respuesta de emergencia para víctimas de trata, consultores de seguridad, especialistas en trauma y defensores legales disponibles a las pocas horas de la identificación o el escape. El principal donante anónimo de la organización permaneció sin reconocimiento por su insistencia. Su apoyo estaba condicionado únicamente a la prestación de un servicio eficaz en lugar de al reconocimiento público. El viaje de Alana de víctima a superviviente y a defensora transformó su comprensión del poder. De algo tomado por la fuerza, algo construido a través de la conexión, del control sobre otros a la responsabilidad hacia ellos. La servilleta entregada a un extraño había creado un puente entre dos mundos que continuaron transformándose mutuamente.